Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pablo Cifeli. Me presento, soy profesor de filosofía, trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estoy a cargo de la Cátedra de Filosofía de la Educación. Es el segundo año que participo acá en alguna de las diplomaturas de la UNISAL y es un gusto para mí compartir con ustedes este enfoque ético sobre la gestión educativa. Eh, en este primer contacto voy a contarles un poquito acerca de los objetivos del programa. Vamos a ver aquellos temas que vamos a desarrollar y decirles un poco cuál es la idea general de la temática, que no pretende ser original, sino que en realidad quiere ser una especie de síntesis de varias de las cosas que ustedes ya vienen tratando, enfocadas ahora desde otro punto de vista probablemente. La temática de la ética hace a cuestiones que nos comprometen a todos subjetivamente. Hay muchas de estas cuestiones que digo subjetivas en el sentido de que implican un posicionamiento personal. Entonces, bueno, es importante aclarar, y esa es mi intención en este primer contacto, cuáles son los presupuestos que manejamos, que manejo yo particularmente, y que quiero proponerles para reflexionar, que tienen que ver con mi posicionamiento acerca de estos temas y de estas cuestiones que hacen a las cuestiones de sentido, que hacen a las cuestiones que tienen que ver con aquellas cosas que le dan sentido a nuestra práctica cotidiana, pero que muchas veces no nos detenemos a reflexionar y que otras veces están cargadas de mala prensa o de prejuicios y demás, ¿no? Eh, Les digo esto del prejuicio porque uno de los objetivos que me propongo es un poco reivindicar las posiciones que en otro tiempo sostuvimos en nuestro medio y en América Latina en general, alrededor del sentido político y transformador de la práctica educativa. La idea no es, la idea no es un, para mí la idea no es abordar en un sentido neutro ni abstracto estas cuestiones filosóficas, sino proponerles un abordaje que de algún modo comprometa el posicionamiento de cada uno de ustedes. Por eso me interesa en este primer momento comentarles cuáles son mis supuestos alrededor del tema. Miren, un primer supuesto es el hecho de que uno no puede hablar de la ética profesional, no puede hablar de la dimensión ética de la gestión sin tener una mirada general acerca de la situación y del estado en que se encuentran las instituciones en las que trabajamos. En ese sentido, la hipótesis que voy a intentar presentarles no es novedosa, ustedes ya la vienen trabajando, pero a mí me va a servir y me va a dar pie para nuestra reflexión. Y la hipótesis es la siguiente: la educación atraviesa en nuestros días una situación de crisis motivada por cuestiones que tienen que ver con cambios de época, con movidas de los sentidos más profundos que hacían al modo en que fuimos formados y fuimos educados en nuestra manera de ser docentes, en nuestra manera de pensar, en nuestro modo de vincularnos con la tarea. En ese sentido, hay toda una primera cuestión que quiero compartir con ustedes, que son un poco las implicancias de esa movida de piso que estamos viviendo en este momento. La movida de piso que tiene que ver con el cambio de paradigmas de la educación moderna, de la escuela tal cual la conocemos, de lo que nosotros veníamos pensando acerca de la gestión. Y en ese sentido, bueno, el título que podríamos decir enmarca la primera reflexión es poder hacer una genealogía de la relación entre la modernidad y la educación en clave ético-política.
Es decir, qué implica esta crisis del modelo escolar moderno en relación con la situación que estamos viviendo actualmente. Va a ser el tema de esta primera clase, básicamente. Después, para decirles rápido, vamos a tener otras 3 clases en donde vamos a abordar, dicho muy genéricamente, 3 cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la ética de la alteridad, algo que hoy en día se está trabajando mucho, que es la idea de la responsabilidad pedagógica. Esta es una particular posición que vamos a desarrollar. Otra idea que va a ser parte de otra temática que va a ser parte de la clase tercera es la formación de ciudadanía y un intento de poder deconstruir la idea tradicional de ciudadanía vinculada con la categoría jurídica. Esa idea también heredera del estatus moderno hoy está profundamente cuestionada. Hay que ampliar esa mirada, pero hay que ver desde dónde se amplía esa mirada, desde qué contexto, desde qué situación. Entonces, repensar uno de los telos, uno de los fines fundamentales de la educación, que es la formación de ciudadanía, va a ser un poco un eje también de una clase en la que vamos a también tratar de poder desanudar esa cuestión de la ciudadanía a partir de la idea de cuidado. La idea de cuidado nos va a servir tanto para vincular la ética de la alteridad como para deconstruir la idea de la ciudadanía y darle un nuevo sentido. Ahí el objetivo es vincular la idea de la enseñanza con la idea de cuidado como algo profundamente complementario y no como a veces se pretende presentarlo como cuestiones antinómicas. Y un cuarto bloque de trabajo y de temática tiene que ver con todo lo que son las relaciones entre la política y la educación. Cuando nos referimos a la política nos vamos a referir a 2 sentidos: la política en tanto institucionalizada, es decir, por ejemplo, las mediaciones políticas que usamos en la sociedad contemporánea. Esto tiene que ver con formas democráticas, tiene que ver con maneras de organizar la sociedad, tiene que ver con el Estado en clave democrática, con las políticas públicas en educación. Todo eso es el ámbito de la política entendida en el sentido de lo institucionalizado. Dentro de eso, la educación, dentro de ese enfoque, la educación tiene un lugar muy importante, porque ustedes saben que los dispositivos escolares fueron dispositivos que estuvieron al servicio de la formación ciudadana, en tanto que formar sujetos públicos, formar sujetos que pudieran participar en clave de responsabilidad ciudadana, en clave de participación ciudadana. Entonces el Estado, en tanto que institución, era quien garantizaba y era quien legitimaba esa formación y de algún modo la mandaba, la ordenaba. Los tiempos que nosotros vivimos son tiempos donde ese sujetamiento del Estado como institución madre, institución matriz, está siendo bastante cuestionado. Entonces, bastante cuestionado no, entró, digamos, en un cierto debilitamiento. Ese debilitamiento de lo estatal implica el debilitamiento también de la institución escolar. Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión para ver que tiene que ver con la relación educación y política que vamos a tratar de profundizar. Pero hay un sentido de la política que denominamos lo político, no en el sentido de la institucionalización, sino en el sentido más profundo del efecto que nuestras acciones tienen sobre los otros, sobre la realidad, y esto tiene que ver con la política en clave emancipatoria, la posibilidad que tenemos los seres humanos
de poder transformar la realidad a partir de nuestras acciones. En ese sentido, la acción educativa es política porque es una acción que mueve la categoría de poder incidir sobre la conducta de los otros, y esta distinción que hacemos entre la política y lo político nos va a permitir pensar en términos de una cierta reivindicación de la dimensión ético-política de la educación, que para mí, y esa es la apuesta un poco de estas 4 clases, para mí implica una vuelta al sentido profundo que tiene la tarea de educar. Yendo un poco ahora, después de ese panorama general, a esta primera clase, como les decía, va a ser un poco el marco de todo el abordaje de la dimensión ético-política. Van a ver ustedes la interpretación general de la crisis de la escuela a partir del cambio de época, y quiero proponerles trabajar en esta primera clase alrededor de 3 autores que tienen enfoques complementarios, disímiles, pero que van a abordar los siguientes temas. Desde el punto de vista de la historia, hay una cuestión muy importante con referencia al Estado que es fundamental que nosotros podamos profundizar, que tiene que ver con el paso de una época donde el Estado integraba a una época donde el Estado más bien está debilitado en esta función de integración y provoca cierta fragmentación social. La historiadora Mariana Cantarelli desarrolló este tema, a mi gusto, de manera muy precisa, didáctica y con un enfoque también que complementa lo histórico con lo ético-político, porque ella va a complementar la visión de la crisis del Estado y el cambio de época, también con una visión que tiene que ver con el paso de ciertas actitudes que llama de la subjetividad demandante, nosotros diríamos en clave de cultura escolar, cierta cultura de la queja, a el paso les decía, de cierta cultura de subjetividad demandante a una cultura de tipo responsable. Entonces va a haber operaciones que explica que tienen que ver con salir de la demanda y pasar a la responsabilidad. Este es un tema muy importante. Desde un punto de vista sociológico, hay un autor que se está analizando bastante en este tiempo, que es François Duvet, un sociólogo francés que ustedes deben conocer, que él, en una conferencia que dio en Argentina ya hace varios años, plantea un poco la síntesis de su libro El declive de la institución. Ustedes deben haber escuchado hablar de esto. Duvet, en este artículo breve, en esta conferencia, va a mostrarnos cómo el programa formativo moderno se liga con el programa de suplantar la incidencia que tenía la Iglesia Católica en Francia, sobre todo, y instaurar otro tipo de religión laica vinculada con la escolaridad. Es un tema complementario al anterior. Seguimos con la idea de deconstruir la génesis de la escuela, y acá lo importante de este enfoque son los temas sucedáneos que plantea Duvet, que tienen que ver con la imagen de los docentes, la entrada de los padres en la escuela, la determinación de los sujetos educativos en tanto que sujetos de aprendizaje, la psicologización de los problemas escolares a partir de la irrupción de los psicólogos en la escuela, etc. Todos temas muy polémicos, pero que nos van a servir después para poder desarrollar algunas de las cuestiones que continúan en las otras clases. Y el tercer artículo que les quiero presentar y que les estoy proponiendo como para que puedan profundizar en esta primera visión general, es un artículo de Paul Ricoeur, filósofo francés contemporáneo, que nos va a ayudar a nosotros para tocar un tema muy importante, que es la diferencia entre ética y moral.
Ese tema lo tienen desarrollado un poco en la clase que yo les presento por escrito, pero también me interesa que puedan leer este artículo de Riquer, que tiene otro enfoque distinto de los anteriores. Uno es más bien histórico, el de Cantarelli, el otro es más bien sociológico, el de Dubet. Este es estrictamente filosófico, es un poquito más arduo, pero es un artículo que nos va a dar pie para discutir algunas cuestiones hacia el final de nuestro curso, que tiene que ver con el modo en que entendemos los valores en relación con la política. Acá a ustedes me interesa que focalicen en la cuestión de la diferencia entre la ética y la moral y en el modo que tiene Riquer de presentar filosóficamente qué son los valores. Sobre eso vamos a seguir conversando, pero es muy importante porque el sentido de los valores, el modo en que entendamos los valores va a poder abrir la discusión acerca de aquellas cuestiones que hoy en día están discutiéndose mucho, acerca de la vinculación de la ética con la moral, la ética con la política y demás. La idea es que podamos, a partir de esta primera clase, ir juntando elementos que tienen que ver con esto, para ir sintetizando la visión general acerca del sistema educativo, de las instituciones, en relación a la época, en relación a nosotros como sujetos que habitamos esas instituciones, nuestro posicionamiento, que siempre es comprometido, querrámoslo o no, con esa crisis, es decir, tenemos una mirada sobre eso, y el abordaje de la cuestión que se vincula con la ética en el sentido distinto de la moral, ¿no? La ética en el sentido del compromiso con alguna intencionalidad, con algún norte, con algún deseo que ponemos en juego en nuestro trabajo educativo. Estamos en contacto virtualmente, voy a ir siguiendo los trabajos prácticos y por mail ustedes me pueden consultar y hacer preguntas con respecto a las dudas que estos textos les puedan ocasionar. Bueno, nos veremos en la próxima.